¿Te compraste varios productos de skincare y estás a punto de ponértelos todos juntos? ¿Estás seguro de que se pueden combinar? ¿O a lo mejor estás pensando en comprarte más de un producto nuevo y tenés miedo de meter la pata? No te preocupes, quédate mirando este video. Te cuento combinaciones que no deberías hacer para preservar la salud de tu piel. Hola a todos, hola comunidad de Simonis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de un tema que es el miedo de muchos. ¿Es posible combinar este activo con aquel otro? ¿Corremos riesgo de que se nos caiga la cara a pedazos? A la hora de meternos en el mundo del skincare, es súper atractiva la idea de combinar muchos productos o muchos activos dentro de una misma rutina. Imaginar todos los efectos que podríamos conseguir, la verdad es que es muy tentador. Esto a veces puede salir muy bien y a veces puede salir muy mal. Soy el ángel de la muerte. Llegó la hora de la purificación. Hay activos que es mejor no combinar porque se potencian los efectos adversos, se inactivan unos a otros o simplemente la combinación no suma demasiado. Vemos en redes un montón de ejemplos de rutinas donde las personas se ponen un activo atrás del otro, un producto sobre el otro y podemos sentir que nuestra rutina sencilla de pocos pasos se está quedando corta. Cuidado. Antes de comprar cualquier cosa y de poner en riesgo su piel, tengan en cuenta las siguientes combinaciones de activos que es mejor no hacer. Quiero que me cuenten en los comentarios si alguna vez usaron alguna de estas combinaciones, cómo les fue o si probaron alguna otra combinación de activos que les hizo mal a la piel. Compartamos nuestras experiencias acá abajo en los comentarios. Les aseguro que puede ser muy útil para muchas personas, para evitar así que metamos la pata. Primera combinación, retinol y otro retinoide. Me ha pasado de ver muchas personas que dentro de su rutina de skincare combinan más de un retinoide. Por ejemplo, retinol y adapalene, retinol y tretinoína, retinaldehído y retinol, o incluso isotretinoína en pastillas y retinol. Déjenme decirles que combinar más de un retinoide en una rutina no es aconsejable. Primero, porque es innecesario. Segundo, porque potenciamos los efectos adversos. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Si alguna vez usaron un retinoide en su rutina, sabrán que estos pueden irritar un montón la piel. Imagínense usar dos retinoides juntos. Los retinoides son activos que tienen un montón de propiedades buenísimas y que contribuyen a mantener la piel sin granitos, con menos arrugas, bien organizada, sin manchas, con un aspecto más jovial. Algunos son utilizados de una manera más cosmética y otros como tratamiento médico de patologías de la piel, tales como el acné. Si alguna vez usaron un retinoide, sabrán que estos pueden poner la piel colorada, la pueden descamar, pueden producir ardor. Esto es el resultado de su mecanismo de acción. Los retinoides le indican a la piel la manera en que debe recambiarse la epidermis, la manera en que se debe organizar y cómo debe comportarse para mantenerse ordenada. Esto lleva a que la piel se descame, se irrite, se reseque. Cuando utilizamos bien el retinoide, estas molestias son fáciles de sobrellevar. Son transitorias y no representan una gran molestia en nuestro día a día. A veces sucede que tenemos la piel muy sensible o combinamos el retinoide con otro activo irritante y es ahí que aparece el drama. Esto se va a poner feo. La piel puede ponerse todavía más colorada, puede arder, se puede irritar un montón y en casos extremos puede incluso mancharse. Es por eso que el uso de retinoides debe ser progresivo, combinado con otros activos hidratantes, calmantes, que no sumen más irritación ni molestias. Combinar dos retinoides dentro de una misma rutina puede potenciar estos efectos indeseados capaces de lastimar la piel. Debemos recordar que todos los retinoides derivan de un mismo ancestro original, la vitamina A, y comparten características. No vale la pena combinar más de uno en una misma rutina porque no vamos a ver diferencias significativas en nuestra piel, más que los efectos adversos. Eso es muy importante. Para cuadros de acné se indica el adapalene y la tretinoína. Para cuestiones más cosméticas, el retinol,
la tretinoína y el retinaldehído. Si tenés ganas de sumar un retinoide a tu rutina, trata de usarlo con buenos hidratantes, con activos que no irriten y por favor jamás te olvides del protector solar. Si tienen un serum de retinol y pensaban usarlo con un gel de adapalene, déjenme decirles que no es buena idea. Podrían lastimarse la piel. En caso de querer incorporar un retinoide a su rutina de cuidado para la piel, háganlo a la noche. Comiencen de a poco, de manera sectorizada, día por medio. Si tienen buena tolerancia, con los días podrán ir aumentando la frecuencia de uso y la cantidad de producto. Si se les irrita la piel, pongan el activo un poco en pausa, hidraten muy bien, fuercen la función de barrera y luego pueden retomarlo. Tengo un video de cómo usar el retinol como un profesional que podría serles útil en caso de estar pensando en sumar un retinoide a su rutina. Lo pueden ver cuando terminemos este video. Siguientes activos que no deberíamos combinar: retinol y beta-hidroxiácidos. Esta combinación es riesgosa, pero no está prohibida en todos los casos. La menciono para aquellas personas que no tengan mucha experiencia en el skincare o que recién estén empezando, o para personas con piel sensible. Combinar retinol y ácido salicílico de manera equivocada puede hacer que tu piel se irrite y hasta se lastime. Como les conté recién, el retinol es capaz de producir muchas molestias, especialmente cuando recién arrancamos a usarlo. El ácido salicílico, por su lado, es capaz de generar irritación también, dado que es un exfoliante químico. El porcentaje en que lo usemos y la fórmula en la que este venga inmerso influirán un montón también en la irritación final que este pueda producir. Combinar el retinol con ácido salicílico puede ser muy irritante para algunas pieles y más de una persona inexperta podría pasar un mal rato al usarlos. Ojo, no digo que sea una combinación prohibida y que no se pueda usar jamás. Personas con piel grasa, cancheras ya con el uso de estos activos, conscientes de lo que su piel tolera y no tolera, podrán usar los dos activos en conjunto dentro de una misma rutina. A mí me encanta, por ejemplo, usar mi Effaclar Serum combinado con el retinol de Cuni. Pero yo ya sé qué cosas tolera mi piel, sé en qué cantidad usarlas y tengo años ya de experiencia haciéndolo. Entonces me até una cebolla al cinturón, que es lo que estaba de moda en esos días. Si ustedes recién arrancan con el skincare, si tienen piel sensible o si no cuentan con un buen hidratante y un protector solar dentro de su rutina, digamos que este combo no es para ustedes. La combinación de retinol y ácido salicílico podría ser muy buena para pieles grasas que quieran trabajar sobre las arrugas, sobre la oleosidad de la piel, sobre el tamaño de los poros, secuelas pigmentarias y cicatrizales. Debe ser incorporada de a poco, evaluando la tolerancia de la piel y siempre en combinación de hidratantes y protector solar. De tolerarla correctamente, produce resultados increíbles. De no tolerarla, puede dejar la cara súper roja y hasta descamarla. Tengan mucho cuidado en caso de querer usar este combo. Empiecen de a poco, de manera progresiva. Siguiente combinación: alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácidos y retinol. Todos están contra ti, Bart. Debes matarlos a todos. Todos deben morir. Si la combinación de salicílico y retinol era irritante, imagínense además sumarle un alfa hidroxiácido. Hablo de glicólico, mandélico, etc. Es sumar otro activo irritante capaz de descamar la piel, ponerla colorada, resecarla. Debemos ser muy cuidadosos. Por lo general, cuando estamos tratando de armar una rutina combinando ácidos, suena muy tentador combinar este, con aquel otro. Todos parecen tener beneficios buenísimos. Pero cuidado, si bien muchas veces en la unión de activos está la fuerza, el combinar activos de este estilo puede ser riesgoso. Hay muchos serums y cremas que combinan alfa y beta hidroxiácidos y se llevan muy bien al combinarse con retinoides. Pero debemos ser cuidadosos y hacerlo de manera progresiva en caso de jamás haberlo hecho o en caso de tener una piel sensible. Combinaciones tales como glicólico, salicílico y retinol son buenísimas para pieles manchadas, pieles con cicatrices, pieles que quieren hacerle frente a las arrugas, pero deben ser pieles que sean capaces de tolerar el combo. Si tenían pensado ir por todo y combinar activos de esta manera, mi recomendación es la siguiente: incorporen un activo a la vez, de manera progresiva y sectorizada. No usen el activo en toda la cara el primer día, sino que vayan de a poco por zonas puntuales de la cara y sumando cada vez más a medida que pasen los días. Usen buenos hidratantes y un buen protector solar todos los días como complemento. En caso de sentir molestias, pausa.
dejen el activo un par de días y reparen. El Cicaplast de la Roche-Posay es un gran aliado para rutinas de ácidos. Si en algún momento algún ácido les irrita por demás la piel, lo ponen en pausa y usan Cicaplast para que la piel pueda volver a la normalidad. Una vez recuperada, retoman el ácido de manera progresiva, usando menos cantidad y con paciencia. Si se toman las cosas con calma y no se apuran por usar todo junto, no van a tener problemas, siempre y cuando su piel necesite y soporte ácidos de este estilo. Si tienen una piel súper sensible o que sufre de rosácea y quieren ponerse 3 ácidos irritantes, uno atrás del otro, todos juntos el primer día, lamento decirles que es una receta perfecta para el desastre. ¡Hay tabla! Siguiente combo que es mejor evitar: peróxido de benzoilo y retinol. Esta es otra combinación que me he encontrado mucho en rutinas de varios pacientes. Si bien usarlos juntos no hace que alguno deje de funcionar o que la piel se lastime, si tenemos la necesidad de usar un retinoide y peróxido de benzoilo es porque algo está pasando con nuestra piel y hay combinaciones mejores para incorporar. El peróxido de benzoilo es un activo que se usa en el tratamiento del acné. Se usa para tratar lesiones activas como pápulas, pústulas, nódulos, quistes. También ayuda con los comedones. Lo pueden encontrar en un montón de productos, tales como el famoso Epiduo, Peroxiden, Panalene Duo, Panoxil, etc. Es buenísimo. La verdad es que yo lo uso y lo indico un montón en rutinas de pacientes que sufren de acné. Se lleva muy bien con un retinoide, pero no exactamente el retinol. El peróxido de benzoilo se lleva muy bien con el adapalene, que como dijimos antes, es el retinoide indicado en casos de acné. Si nosotros usamos peróxido de benzoilo en nuestra rutina, es porque nos estamos brotando. Estamos teniendo granitos. Esto quiere decir que el uso de retinoides nos vendría muy bien para controlar los brotes. Pero, ¿cuál voy a usar? ¿Al retinol? Al adapalene. El adapalene es un retinoide más nuevo que actúa sobre receptores celulares distintos y es más estable y menos irritante que el retinol. Ayuda a normalizar la queratinización de la piel para que los poros no se obstruyan, no se generen comedones, no crezcan bacterias y no se formen lesiones inflamatorias. Como les mencioné varias veces en este video, el retinol no se indica como tratamiento para el acné. Se usa de manera cosmética para prevenir y tratar los signos del paso del tiempo sobre la piel. Si sufrís de granitos y querés sumar un retinoide a tu rutina, el adapalene es el retinoide indicado. Si les está gustando este video, por favor no se olviden de darle un like y de suscribirse al canal. A mí la verdad es que me ayuda un montón y es totalmente gratis. Siguiente combo para evitar usar junto: retinol y vitamina C. Bendita vitamina C, ácido ascórbico, un activo buenísimo para estimular la síntesis de nuevo colágeno, para hacer frente al estrés oxidativo y aclarar manchas. Es un activo buenísimo para sumar a la rutina de toda persona que quiera hacerle frente a los signos del paso del tiempo sobre la piel, para toda persona que quiera aclarar manchas, para toda persona que quiera prevenir. Es un activo que puede irritar pieles sensibles, pero que en líneas generales es muy seguro. Seguramente escucharon en muchos lados que es preferible no usar juntos la vitamina C y el retinol. Y esto es cierto. Pero no porque la combinación sea demasiado irritante, manche la piel, la descame o produzca algún otro efecto adverso similar, como sí vimos que puede suceder cuando combinamos al retinol con otros ácidos. Se recomienda usar estos activos en momentos distintos porque ambos son activos inestables, que pueden ver alterada su función cuando son utilizados en el mismo momento. Si son de utilizar vitamina C, sabrán que esta puede oxidarse rápida y fácilmente y perder su efecto, si es que no la manipulamos correctamente. El combinarla con otros activos que no han sido específicamente formulados para ser utilizados en conjunto con ella, también podría llevarnos a poner en riesgo su estabilidad y en definitiva su función. También debemos tener en cuenta que a la vitamina C le gusta actuar en pHs más ácidos, mientras que al retinol en un pH un poco más alto. Ambos son activos que ahí viene el portazo. Ahí viene el portazo. Ahí viene. Dicho y hecho.
¿Qué onda? Ambos son activos que ante pequeños cambios en su entorno pueden perder estabilidad y comprometer parte de su actividad. Es por eso que se recomienda usarlos en momentos distintos. Para hacerlo sencillo, uno de día y el otro de noche. A la vitamina C de día, porque nos ayuda a hacerle frente a los rayos UV del sol, y al retinol de noche, porque sí, este último tampoco se lleva bien con la luz del sol y puede dejar de funcionar si es alcanzado por los rayos UV. Hay algunas formulaciones donde la vitamina C y el retinol han sido estabilizados y preparados para actuar en conjunto sin hacer que el otro pierda estabilidad. En ese caso, siéntanse seguros de usarlos en conjunto, dado que el producto pasó por las pruebas necesarias para determinar que ambos en conjunto en esa fórmula funcionan. Siguiente combinación que no deberías hacer: nada con nada. Sí, como escucharon, nada con nada. Hay muchas personas que no tienen rutina diaria y que no cuidan su piel de ninguna manera. ¡Quiero vivir, Marge! ¡Déjame vivir, Marge! ¡Déjame, por favor! Si bien puede dar un poco de miedo hacer combinaciones de activos, peor es no usar nada. A esta altura del canal ya todos sabemos que nuestra piel requiere ser cuidada. Requiere que la hidratemos, la limpiemos y la cuidemos del sol para mantenerse saludable. Si te da un poco de nervios meter la pata, no te preocupes. No dudes en pedir ayuda a tu dermatólogo. La respuesta no es no usar nada. Que no te paralice el miedo. Si quieres empezar a cuidarte, pero no estás seguro respecto a qué activo usar o qué activos combinar, tu dermatólogo podrá darte una mano enorme para sacarte los miedos y despejar todas tus dudas. Anímate a pedir ayuda y a consultar con tu médico. Tu piel te lo va a agradecer. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Si quieren una segunda parte de este video, háganmelo saber acá abajo en los comentarios. Y yo los veo en el próximo video.